Bueno, hola, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Gómez Duarte, yo soy residente de segundo año y hoy vamos a hablar de retinopatía de Pucher a propósito de un caso que vimos con el doctor Vergara y el doctor Polite en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Entonces tenemos que como caso clínico se trata entonces de una paciente femenina de 17 años que consulta por un cuadro clínico de 3 meses de evolución consistente en disminución de la agudeza visual de ambos ojos, posterior a un politraumatismo por un accidente de tránsito, un volcamiento del vehículo por el barranco y que genera entonces un trauma cráneoencefálico moderado, un trauma cerrado de tórax con múltiples fracturas costales, un trauma cerrado de abdomen y un trauma de extremidades leve. Es valorado de manera extrainstitucional por oftalmología general, que en evidencia es unas hemorragias subretiniales del ojo derecho y unas manchas blancas reportan sin especificidades y solicitan OCT de mácula de ambos ojos, unos potenciales visuales evocados y una valoración por retina. Esto es en enero del presente año y la paciente nos consulta más o menos en marzo, abril a finales. Trae entonces los resultados de los potenciales visuales evocados, que son un potencial con luz difusa y un patrón normal, tanto anormal para el ojo derecho y normal para el ojo izquierdo. A la valoración entonces por nosotros encontramos que la paciente tiene una agudeza visual de lejos sin corrección de cuenta de un metro, que va a mejorar entonces al 20-50 con el pinjo, y en el ojo izquierdo tiene una agudeza visual de 20-30. La biomicroscopía está normal, la pio está dentro de límites normales y al fondo de ojo evidenciamos entonces un disco rosado, unos bordes definidos, una excavación de 0,3, unos vasos sin alteraciones y una mácula con leves cambios pigmentarios y múltiples hemorragias retinianas en reabsorción con una retina adherida. Acá tenemos entonces el OCT de mácula del ojo derecho. Esta es una imagen en donde vamos a ver la alta definición en los cortes horizontales. Entonces se va a evidenciar un vitrio con algo de celularidad, con irregularidad entonces en la superficie retiniana y una disminución del grosor de la capa de la retina con mayor compromiso subfoviolar. En los cortes verticales, entonces en la imagen de la derecha, vamos a ver que se encuentran múltiples imágenes hiperreflectivas que van a ser compatibles con hemorragias en reabsorción. Y en los mapas de grosores se va a ver entonces una hemorragia sub-MLI con una disminución del grosor de la mácula central de 199 micras, por lo cual se concluyó que en el ojo derecho presenta un eje axial grande con una atrofia incompleta de la retina extensa subfoviolar con múltiples hemorragias en reabsorción. Este es el OCT a comparación del ojo izquierdo, en el cual no presenta ningún tipo de alteraciones y se determina que entonces se sospecha en un paciente que tiene una retinopatía de Purcher. Se solicita entonces una angiografía con OCT de ambos ojos y el control con los resultados. Hasta el momento la paciente no ha vuelto a control. Entonces ya vamos a hablar sobre la retinopatía de Purcher. Tenemos que la retinopatía de Purcher fue descrita por primera vez en 1910 por el doctor Ottomar Purcher debido a los hallazgos que se encontró al fondo de ojo de 5 pacientes que sufrieron trauma craneoencefálico severo, como eran las hemorragias y la disminución de la agudeza visual. Cuando estas características de la retinopatía de Pucher se presentan en pacientes que no tienen antecedente de trauma franco, entonces se denomina como un Pucher-like syndrome o una retinopatía de Pucher-like. En cuanto a la definición, tenemos que entonces la retinopatía de Pucher se define como una corioretinopatía asociada con trauma indirecto al globo ocular, que puede ser que también se ha denominado una angiopatía retiniana traumática, una linfohemorragia retiniana o el teletraumatismo retiniano. En su mayor parte va a estar asociado entonces al trauma del tórax y a trauma craneoencefálico, ya que en estos casos van a generar unos cambios de presiones y van a generar cambios de oclusión e isquemia asociados con el daño microvascular que pueden ser explicados de manera secundaria por embolismos u otros mecanismos, como les voy a explicar más adelante, como la agregación leucocitaria. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esta patología en los estudios descritos hasta el momento se ha encontrado una incidencia anual de 0,24 casos por millón de habitantes, que
englobando la retinopatía de Pucher con la retinopatía Pucher-like. Muchos de los pacientes o muchos de los casos son asintomáticos, por lo cual se sospecha que hay una subestimación de la incidencia real de esta enfermedad. Tenemos entonces que como la etiología, la retinopatía de Pucher, como ya se mencionó anteriormente, en su gran medida está dada por un trauma craneoencefálico severo seguido de la compresión torácica, pero también se ha descrito en pacientes que hayan sufrido fracturas de huesos largos debido al estado protrombótico que genera estas fracturas, lesiones por aplastamiento, ya que también esta genera un aumento de los embolismos, barotrauma, un síndrome del bebé maltratado, o en su siglas o en su conocimiento en inglés se denomina como shaken baby, y las luxaciones a nivel de la articulación del húmero y su avulsión. En cuanto a la retinopatía Pucher-like, tenemos que entonces se ha asociado con múltiples entidades clínicas que van a incluir la pancreatitis aguda, el adenoma pancreático, los embolismos grasos de aire o líquido amnióticos, las insuficiencias renales agudas secundarias a carcinoma o a rechazos del trasplante, o un síndrome hemolítico urémico, los trastornos del tejido conectivo, como el lupus y la esclerodermia, la púrpura trombocitopénica, la preeclampsia y el parto, el síndrome de HELLP, los trastornos linfoproliferativos, como el mieloma múltiple y el trasplante de médula ósea, la crioglobulinemia, la anafilaxis, una cirugía ortopédica mayor, un infarto agudo del miocardio y otros como levantamientos de pesas, inyecciones de esteroides dentro y alrededor de la órbita, en fosas nasales y la anestesia retrovulvar. La fisiopatología entonces de esta enfermedad, perdón, la fisiopatología entonces de esta enfermedad ha sido un campo de extensa investigación y de controversia durante varias décadas. En su informe original, entonces, Pucher afirma que estas lesiones de la retina eran un resultado de la extravasación del material linfático de los vasos a nivel de la retina después de un aumento repentino de la presión intracraneal. Actualmente, la teoría más aceptada se centra en la microembolización de la vasculatura retiniana, en lo cual resulta entonces de una oclusión precapilar arteriolar y un infarto microvascular de la capa de fibras nerviosas de la retina, lo que va a resultar entonces en estas manchas algodonosas características. La oclusión entonces del lecho capilar va a provocar entonces el Flecken de Pucher, que son las típicas, las manchas patognomónicas de la enfermedad, que aparecen al nivel de la retina superficial con una clara línea de demarcación entre la retina afectada blanqueada y la retina normal adyacente a los vasos retinianos. Esta zona clara entonces va a corresponder a un área límite, a un área libre de capilares que se extiende aproximadamente 50 micras a ambos lados de las arterias retinales y las arterias precapilares. Y la existencia de esta línea demarcatoria en los pacientes con Pucher sugiere que el proceso patológico primario se encuentra entonces dentro de estas arteriolas precapilares. Si los émbolos son grandes, entonces lo que va a generar es una oclusión en la parte proximal de las arterias retinianas, lo que daría como resultado entonces el blanqueamiento retiniano confluente que está presente entonces en los pacientes con oclusiones de rama de la arteria retiniana. Por otro lado, si los émbolos son pequeños, van a generar la oclusión de los capilares retinianos, dado como esta apariencia fundoscópica de las manchas algodonosas. En cuanto a la isquemia, tenemos que se generan infartos de la capa de fibras nerviosas que se conocen como manchas algodonosas o como los exudandos blancos, como el área de la como esta área de la retina que está alrededor. Otra explicación también para al aclaramiento paravascular es la alta saturación de oxígeno que se presenta a nivel de estos vasos, y además de eso se ha descrito que se genera una activación de la cascada de la coagulación, aumentando, que se ve aumentar los eventos trombóticos y un aumento de la vía del complemento que pueden inducir entonces a la formación de agregados leucocitarios de hasta 550 micras de diámetro, que son lo suficientemente grandes como para generar una oclusión arteriolar precapilar de los vasos de la retina, principalmente el componente del C5A. Otras fuentes de embolismo, tenemos también que esto puede ocurrir por embolias grasas, como se describe en las fracturas de huesos largos, la cirugía y la pancreatitis, ya que cuando hay embolias grasas liberadas,
Esta grasa intramedular se puede ir hasta la circulación venosa. Sin embargo, los émbolos grasos suelen tener un diámetro de más o menos de 5 a 10 micras, lo que va a hacer que sean demasiado pequeños para ocluir las arteriolas precapilares de 45 micras. Por el contrario, entonces, sí pueden ocluir los capilares retinianos más pequeños de las 5 micras, y por eso se ha observado manchas algodonosas o hemorragias retinianas en el 4% de los pacientes que se han descrito con huesos, perdón, en el 5% de los pacientes que se han descrito con fracturas o aplastamientos de huesos largos. También tenemos entonces que el síndrome de embolia glas entonces es una complicación muy rara asociada al trauma, y si la liberación de la grasa en la circulación sistémica puede ser común. En los pacientes que tienen pancreatitis, como resultado del aumento de las proteasas de las enzimas pancreáticas que van a estar diseminadas a nivel de la circulación, se va a generar entonces una degradación enzimática de esta grasa aumental que va a conducir entonces a la saponificación de las reservas grasas, y así entonces inducir una vasculitis por liberación de los ácidos grasos libres, la hipovolemia, el estado procoagulante y la activación del complemento. Esto también puede estar presente en el 5% de los pacientes, y más o menos el 60% de los pacientes con embolia grasa tienen algún tipo de manifestación de compromiso retiniano. Además de esto, entonces se ha propuesto que el líquido amniótico durante o postparto también puede generar algún tipo de embolia que genere estas mismas manchas, y en casos de compresiones torácicas como el levantamiento de pesas o el síndrome del shaking baby, el retorno venoso va a estar deteriorado y va a haber una expansión aguda de las venas retinianas que pueden entonces producir esta apariencia fundoscópica típica de la retinopatía de Pucher, como las manchas algodonosas, las hemorragias retinianas, que son menos frecuentes. Tenemos que, en cuanto a los hallazgos histopatológicos que han reportado los estudios hasta el momento de retinopatía de Pucher, son escasos debido a que la historia natural de la enfermedad es frecuentemente benigna. Uno de los reportes de caso muestra que entonces se pueden ver áreas focales de edema dentro de la capa interna de la retina, con espacios cistoideos y alteraciones de la arquitectura normal. La transición de la retina entonces va a estar afectada de manera abrupta, y además se pueden observar pérdida de los segmentos de los fotorreceptores, pero del el EPR y la coroides van a estar normales. Pueden también haber pequeñas hemorragias que están presentes en la capa plexiforme externa, y en cuanto a las microangiografías electrónicas van a revelar entonces que las arteriolas pequeñas a nivel de la luz van a estar estrechas con contenido material proteico ubicado en el centro y compatible con los trombos. Esta es una representación de la imagen que se evidencia entonces en el fondo. En cuanto a los hallazgos clínicos, tenemos entonces que el síntoma clínico más importante de la retinopatía de Pucher es la disminución de la agudeza visual de manera indolora. En los casos que existe entonces un nexo causal con el evento traumático, la alteración visual puede aparecer de manera sincrónica con este evento o puede presentarse dentro de las próximas 24 a 48 horas. El compromiso bilateral está generalmente presente en el 60% de los casos, y prácticamente en todos los casos si es precipitada entonces por la pancreatitis aguda. Los casos unilaterales pueden tener cambios sutiles en el otro ojo, y aunque no existe una asociación aparente entre la extensión de la afección retiniana y la presentación uni o bilateral de la enfermedad, la disminución de la agudeza visual suele ir acompañada de defectos en el campo visual que pueden ser en forma de escotomas paracentrales, escotomas centrales o arqueados, mientras el campo visual periférico puede estar conservado y puede haber un efecto pupilar aferente positivo. En cuanto a los hallazgos clínicos, los signos que encontramos al fondo de ojo con mayor frecuencia entonces van a ser estas manchas algodonosas, como vemos en la imagen del fondo, que van a estar observadas en el 93% de los casos, seguidas con las hemorragias retinianas en el 65% de los casos, y el Pucher-Flecken, que puede estar presente en el 63% de los casos. El Pucher-Flecken entonces es el hallazgo patognomónico, y se puede describir como entonces como áreas poligonales
de blanqueamiento retiniano con una línea demarcatoria en el centro entre la retina afectada y los vasos retinianos normales. Podemos encontrar entonces esta foto típica en la parte de atrás. Además de eso, hay una preservación del área perivascular y se han descrito que están presentes en este porcentaje. Estas lesiones pueden ser múltiples, discretas, de tamaño variable y pueden afectar la cara interna de la superficie retiniana, y en mayor distribución de la lesión generalmente se delimita a la retina peripapilar y al área macular, debido al hecho de que las arteriolas y los capilares de esta región son más susceptibles a la oclusión embólica como un resultado de que tienen una menor anastomosis. También están unas hemorragias en rojo, una pseudomancha, en rojo cerenza al examen del fondo de ojo, y esto ocurre cuando el blanqueamiento retiniano va a rodear la fovea y debe diferenciarse entonces de una mancha rojo cereza verdadera en cuanto a la oclusión de la arteria central de la retina. Tenemos entonces y otros hallazgos que también pueden estar son las hemorragias peripapilares superficiales entre la región de la mancha, la región de la mácula y en la periferia, el edema de disco, el edema macular, y el nervio óptico puede tener una apariencia normal o puede haber cierta palidez. En la imagen del fondo entonces encontramos que en la imagen de la derecha vamos a tener un ojo derecho que muestra parches de blanqueamiento retiniano en toda la superficie del polo posterior, y fue un hombre de 30 años que posterior a una agresión, al parecer con un objeto contundente, un objeto contundente que desarrolló un trauma craneoencefálico severo. Su agudeza visual entonces fue de 20/100 en ambos ojos, y el ojo izquierdo se ve un compromiso bastante simétrico. Tenemos esta imagen entonces en donde es el reporte de un caso de un paciente masculino de 24 años, quien consultó porque veía un nublamiento al nivel de su posterior a las 24 horas después de una contusión en la pierna izquierda y en el cuero cabelludo, posteriormente a una caída de un techo. Este sufre entonces en la oftalmoscopía directa, podemos evidenciar entonces una mancha algodonosas de configuración peripapilar y maculares, y la flecha nos señala una hemorragia en llave. Este es otro caso, un paciente masculino de 22 años. Les presento casos porque no hay muchas series de casos de estos pacientes con retinopatía de Putcher. Lo más común que se encuentra son reportes de casos. Entonces, este es un paciente masculino de 22 años con un accidente de tránsito, con un trauma craneoencefálico severo, fracturas faciales, una contusión pulmonar y una laceración hepática, que consulta con una agudeza visual mejor corregida de 20/40, y al fondo de ojos se evidencian entonces múltiples manchas algodonosas en forma de nube que van a rodear el nervio óptico, y un blanqueamiento retiniano clásico con zonas claras con zonas claras adyacentes a la vasculatura retiniana, como se ve en la mácula del ojo izquierdo. Aquí en este siguiente caso, entonces tenemos un paciente masculino de 53 años que también tiene un accidente de tránsito con una lesión por abulsión severa de la mano derecha, con amputación del mismo, un trauma craneoencefálico severo que fue manejado en la UCI durante 3 días. Después del tercer día de tratamiento se evidencia una disminución de la agudeza visual del paciente de inicio repentino en el ojo izquierdo. En el reporte comentan una mejor agudeza visual corregida de 20/70, un DPA relativo negativo y unos movimientos normales, una biomicroscopía normal, y al fondo de ojo del ojo izquierdo se evidencian entonces unos parches retinianes blancos peripapilares extensos, característicos del Putcher-Flecken, asociados con unas hemorragias peripapilares, una periferia normal y típicamente sugestivos de entonces una retinopatía de Putcher unilateral. Tenemos que en cuanto al diagnóstico, se han propuesto criterios de diagnóstico, y esto va a incluir entonces dos grupos importantes. Primero, el de la existencia de una enfermedad o un evento contribuyente asociado que pueda resultar en una retinopatía de Putcher, bien sea la pancreatitis aguda, la insuficiencia renal, la compresión torácica o el trauma craneoencefálico, como ya hemos mencionado antes. Y en segundo lugar, la aparición entonces de estas lesiones al fondo de ojo. Los primeros criterios propuestos fueron descritos por Agraw
en el 2007, como vemos en el artículo de abajo, y se basaron entonces en la presencia de una enfermedad o evento contribuyente asociado, que podría ser entonces las fracturas de huesos largos, la pancreatitis, la insuficiencia renal y el trauma de tórax asociado a lesiones que pueden describir, que podrían ser los Pucher-Fleckens, las manchas algodonosas superficiales, que fueran solamente restringidas al polo posterior, que no hubiera presencia de un trauma ocular directo o émbolos visibles a nivel de los vasos de la retina, y que podía estar acompañado o no de hemorragias retinianas mínimas si estuviesen presentes. Más recientemente, en una revisión sistemática, Miguel y los otros autores se propusieron entonces unos criterios diagnósticos más actualizados para la retinopatía de Pucher, en el cual se realiza el diagnóstico si el paciente cumple cumple al menos 3 de los 5 criterios. Entonces, los criterios son entonces las manchas el Flecken de Pucher original, las hemorragias retinianas en un número bajo o moderado entre 1 y 10 hemorragias, las manchas algodonosas que se van típicamente hasta restringidas al polo posterior, que tengan una etiología probable explicativa, lo que ya hemos venido hablando anteriormente, sin que hayan embolismos evidentes y sin que haya una lesión entonces directa o una neuropatía óptica traumática que explique el diagnóstico con una exploración complementaria que también pueda ayudarnos en el diagnóstico. En cuanto a las zonas retinales que se han utilizado para describir entonces el compromiso en la retinopatía de Pucher, fueron descritas por primera vez por Agrau en zona A, B y C, como ven ahí. Entonces la zona A se va a extender de manera horizontal 4 diámetros de disco a cada lado de la fobia. La zona B entonces es de este margen exterior hasta el ecuador, anterior a la zona B y hasta la hora serrata. Y la zona C entonces es la zona más externa, que se extiende hasta la hora serrata y casi no se afecta en la mayoría de estos casos. Como herramientas diagnósticas de esta enfermedad tenemos que la angiografía con fluoresceína puede mostrar entonces un bloqueo de la fluoresceína coroidea o efectos de ventana, ya que sean debidos a este blanqueamiento retiniano o a las hemorragias. También hay zonas focales de oclusión arteriolar, pueden haber ausencia de perfusión en los capilares, pueden haber fugas tardías de los vasos retinianos en áreas de isquemia y edema del disco óptico, y como cambios tempranos agudos dentro de las primeras 2 horas, han estudios que muestran que puede haber un leve enmascaramiento temprano de la fluoresceína en la coroidea en el área afectada con la fuga arteriolar subexistente. En esta zona también pueden haber zonas de hipofluorescencia coroidea que pueden persistir hasta 5 meses después del diagnóstico, y también se han informado estas fugas a nivel del nervio óptico. Curiosamente se han observado áreas de hipofluorescencia en las angiografías con verde endocianina, lo que implica que la vasculatura coroidea también puede estar involucrada en la patogénesis. Esto solo se ha descrito en un caso. En esta imagen entonces de la angiografía con fluoresceína de un paciente que entonces sufre de un trauma torácico contundente mientras conducía un accidente de tránsito con la compresión a nivel del cinturón de seguridad, muestra entonces una oclusión de la microvasculatura focal en el área de las manchas algodonosas, y se observa entonces una leve fuga venosa, una tinción del lecho capilar perifoveal justo debajo de la fobia central, y también se observa una cantidad de pequeña fuga de fluoresceína debajo de la fobia. Esta es entonces otra imagen de una en la cual podemos evidenciar la fluorescencia coroidea, que puede estar enmascarada por las áreas de blanqueamiento retiniano o hemorragias debido a la falta de perfusión de las arteriolas más pequeñas, y puede haber fugas tardías en los vasos retinianos en las áreas de isquemia. En la imagen C, que está como rotulada, podemos evidenciar entonces la oclusión arteriolar en el ojo derecho, que está marcada con la flecha, y en la imagen de la derecha hay una área de fuga capilar a nivel de la mácula en el ojo izquierdo. Listo.
La tomografía de coherencia óptica o el OCT de mácula también puede darnos hallazgos en fases agudas o en fases tardías. En la fase aguda, el OCT nos puede mostrar entonces una hiperreflectividad en las capas retinianas externas, que va a corresponder entonces a estas manchas algodonosas en un grado variable de edema ocular por la presencia de líquido subretiniano y el engrosamiento. Y en los casos tardíos o crónicos de la retinopatía de Pucher puede conducir entonces a un grado variable de atrofia de la retina externa y pérdida de fotorreceptores, también como se observa entonces en el OCT, y esto se considera un marcador de pronóstico. En la imagen entonces de la izquierda se puede observar entonces un OCT de dominio espectral en donde el área correspondiente muestra un edema de las capas superficiales de la retina que van a rodear el disco óptico con un líquido subretiniano mínimo en el centro de la fóvea. Este es otro paciente, una imagen de OCT de un paciente pediátrico de 16 años que sufrió un accidente de tránsito, el cual tuvo un trauma de abdomen con líquido libre en cavidad, lesiones de vaso, un trauma cerrado de tórax con neumotórax, sin trauma craneoencefálico directo ni pérdida del conocimiento, consulta por visión borrosa, en ojo derecho con mejor agudeza visual corregida de 20/40 y el OCT entonces muestra en las capas retinianas internas hiperreflectivas engrosadas con un signo de isquemia en la circulación retiniana interna y cuando se realiza el seguimiento se puede ver entonces en la imagen de abajo como el edema ha disminuido de manera significativa en el OCT con la alteración de las capas internas, pero también aparentemente una leve alteración de la capa elipsoidea. Se reporta que se disminuyó el grosor de la retina de 427 micras al ingreso a 207 micras a los 6 meses, que es en el cual se realiza el OCT de control, y se realizó una segmentación manual de las capas del OCT para garantizar entonces la correcta identificación de las capas y entonces así hacer el cálculo de grosor y la prueba de campo visual central por microperometría mostraron entonces un escotoma central con una sensibilidad disminuida de la fobia. Otras ayudas diagnósticas que podemos utilizar en estos casos es el OCTA, en que reportes de casos se han encontrado reportes de isquemia en ambos plexos capilares retinianos y el electroretinograma multifocal que va a mostrar una depresión tanto en las ondas A como en las ondas B en la retina afectada, lo que va a brindar entonces una evidencia de un compromiso tanto de la retina interna como de la retina externa. Esto entonces es un reporte de casos con imágenes multimodales en donde tenemos un paciente masculino de 65 años con una disminución de la agudeza visual 2 días después a un accidente de tránsito. Al examen físico entonces no se evidencia trauma aparente craneoencefálico, tiene un trauma cerrado de tórax con 2 fracturas costales, una agudeza visual mejor corregida de 20/200 y 20/800 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo respectivamente, y los segmentos anteriores eran normales, excepto porque reportan unas cataratas seniles leves. Al fondo de ojo entonces se evidencia una retinopatía bilateral casi simétrica, con múltiples manchas algodonosas y unas hemorragias en llama. En las imágenes multimodales entonces evidenciamos en la foto de fondo a color las manchas algodonosas, las hemorragias en llama que van a estar confinadas al polo posterior y ya en las imágenes vemos como hay un vacío de flujo capilar tanto en el plexo superficial como en el plexo profundo en la geografía, en el OCTA. Además, en la angiografía con fluoresceína hay un defecto de ventana en multifocal en una zona vascular foveal irregularmente agrandada. En el OCT también entonces muestra, en el OCT de barrio de campo amplio, entonces va a mostrarse un desprendimiento de la membrana limitante interna con una hiperreflectividad de las capas internas de la retina compatible con una maculopatía de media aguda para central y las alteraciones en la zona elipsoide, que son las que se evidencian en las puntas, entre las puntas de las flechas. Este también es un caso de una paciente femenina de 21 años de edad que se consulta entonces también por visión borrosa, pero esta paciente tiene una dermatomiositis
y se denomina entonces, se hizo diagnóstico entonces de una retinopatía Pucher-like. En la imagen del fondo a color entonces tenemos las múltiples manchas algodonosas confluentes alrededor de la cabeza del nervio óptico y la mácula. El OCT entonces muestra un edema macular central grave con presencia de líquido, subretiniano seroso, y, además se pueden ver entonces unas capas de fibras hiperreflectivas como resultado de este edema isquémico en la parte de la flecha azul. El edema también en algunas partes involucra entonces la capa nuclear interna, que están mostrados en las flechas amarillas, dando entonces una apariencia engrosada e hiperreflectiva o hiporreflectiva, y las capas de células ganglionares aparecen hiperreflectivas y engrosadas en donde está la estrella. En las áreas de la retina afectadas por las manchas algodonosas y las capas nucleares interna y externa y la plexiforma externa aparecen onduladas en donde se ven, y en la angiografía con fluoresceína hay un realce entonces de las paredes vasculares con dilatación de las venas, oclusión de los capilares en presencia de manchas algodonosas, y este es el paciente en cual, en el mismo paciente anterior, se realiza entonces un manejo con ciclofosfamida a dosis de 500 miligramos endovenosas cada 2 semanas durante las primeras 3 semanas, y luego de 750 miligramos por metro cuadrado con un máximo de 1200 miligramos cada 4 semanas para un total de 6 dosis sin más infusiones de ciclofosfamidas. Y después de 3 meses con la terapia se evidencia como hay una disminución una mejoría clara de la agudeza visual con un 20-20 de ambos ojos, y en las imágenes entonces se ven entonces unas manchas algodonosas que van a estar reducidas en número. En el OCT de mácula ya no hay presencia de líquido subretiniano, o sea, se ve un adelgazamiento entonces de la capa de células ganglionares en toda la área previamente descrita. La capa nuclear interna y plexiforme están en su aspecto ondulado, la capa nuclear interna con un adelgazamiento. En la geografía con fluoresceína, las arterias y las venas ya se encuentran con un realce, con un diámetro normal y sin realce, y el OCTA entonces muestra unas oclusiones capilares superficiales profundas y unas telangiectasias. También tenemos entonces que en cuanto al campo visual, como ya les he comentado antes, los defectos más característicos van a ser el escotoma central, paracentral o el arqueado, y se preserva la visión periférica. En cuanto a los casos de Pucher-like, otras ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar son los niveles de lipasa o amilasa que están presentes en la retinopatía de Pucher asociada a pancreatitis aguda, debido a que estos niveles de lipasa y amilasa pueden indicarnos hacia el diagnóstico. También los anticuerpos antinucleares positivos es útiles para establecer entonces el diagnóstico en las enfermedades vasculares y en las alteraciones del colágeno, como el lupus, que puede estar positivo en más del 95% de los casos, y en la esclerodermia, que puede estar positivo en el 40% de los casos. Y también pueden estar presentes en todos los anticuerpos anti-DNA de doble cadena que están presentes en ambas enfermedades mencionadas. También los niveles de complemento de la fracción C5, ya que se va a asociar entonces con numerosas afecciones y puede estar entonces presente aumentado si no tenemos antecedentes. El factor reumatoideo se presenta aproximadamente en el 40% de los casos de los pacientes con dermatomiositis, y el TAC de abdomen o la resonancia cerebral también nos puede ayudar a aclarar el diagnóstico. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de esta patología, debemos diferenciarla entonces de la retinopatía hipertensiva, de la retinopatía asociada al lupus eritematoso sistémico, de una oclusión parcial de la arteria central de la retina, de una endoftalmitis endógena, de la retinitis, de las arteritis de células gigantes, de la retinopatía por VIH y de las oclusiones isquémicas de la vena central de la retina. El tratamiento de la retinopatía de Pucher consiste entonces como primera medida en controlar la causa y generar terapia de apoyo. Actualmente no existen pautas basadas en la evidencia con respecto al tratamiento de la retinopatía de Pucher, en parte debido a la rareza de la enfermedad y a las presentaciones heterogéneas de la misma.
Varios autores han publicado reportes de casos con diferentes abordajes terapéuticos y todos teniendo diferentes resultados visuales sin tener una guía clara. Los autores entonces le atribuyen el resultado visual favorable a la capacidad de dosis altas de corticosteroides en este manejo debido a que esta genera una estabilización de la membrana neuronal dañada y a los canales microvasculares, y esto permite entonces la recuperación parcial de las fibras neuronales que no han sido dañadas de manera irreversible, y además que los esteroides también van a inhibir la agregación de granulocitos y la activación de complementos que van a jugar un papel clave en esta patología, pero no hay ensayos prospectivos con un tratamiento de esteroides y por lo cual es controversial. Entonces, se pueden utilizar los pulsos de metilprednisolona de 1 gramo endovenoso seguido de esteroides orales. También se ha descrito el uso de corticosteroides orales como la prednisolona a 1 miligramo por kilo durante 4 semanas con posterior reducción gradual, y sesiones de oxigenoterapia hiperbárica a 2 milímetros de 2 ATM durante 90 minutos administradas 2 veces al día, y el uso de anti-VEGFs en pacientes con edema macular. Esta es una revisión sistemática de la literatura que fue presentada en el Journal de Eye del 2013 por el doctor Miguel y los otros autores, en el cual entonces se evaluó 670 estudios encontrados inicialmente. Se incluyeron 40 estudios, de los cuales 68 eran casos, y uno era prospectivo, unas 5 series de casos y 34 reportes de casos. Entonces, lo que se encontró en este estudio fue que la agudeza visual media de presentación fue 1.3 logMAR, y informaron que los signos a nivel del fondo de ojo que se encontraron con mayor frecuencia fueron entonces las manchas algodonosas, seguidas de las hemorragias retinanas, el Pucher-Flecken, y que las etiologías más frecuentes asociadas entonces fueron el trauma y la pancreatitis aguda. En un seguimiento con 2 meses de estos pacientes podrían presentarse una normalización total de la apariencia de la retina en el 40% de los pacientes, y en el 64% de los pacientes se producía una atrofia óptica y un mostrado del epitelio pigmentario de la retina en el 23%, un adelgazamiento de la retina en el 14% y un estrechamiento de las arterias de la retina en el 4%. No se reportó una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mejoría de la agudeza visual para los pacientes tratados con corticosteroides versus a los pacientes que solo recibieron observación. Y en cuanto a los factores pronósticos visuales que se identificaron, entonces la pancreatitis y el trauma fueron asociados con un peor desarrollo de la agudeza visual. Se informó entonces claramente que no existe una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mejoría de la agudeza visual entre los pacientes que recibieron dosis altas de esteroides versus los que no recibieron un tratamiento específico para las lesiones, y que no hay un beneficio adicional de las lesiones oculares asociado a este uso de corticosteroides, y esto fue incluso en periodos de seguimiento más largos independientemente de la etiología. Tenemos que entonces en este estudio, es un estudio que evaluó la eficacia en cuanto a los tratamientos utilizados en la retinopatía de Puchner, una revisión sistemática de la literatura publicado en el Journal de Current Eye Research en el 2017 por los autores Yosen. Entonces, se incluyeron 76 estudios con 88 casos, un total de 139 ojos, en el cual se detectó que hubo un sesgo grave en el 90% de los estudios incluidos, y los tratamientos actuales de la retinopatía de Puchner que se evaluaron entonces fueron terapias con corticosteroides en el 60% de los casos, terapias con medicinas alternativas tradicionales chinas en el 10% de los casos, terapias integrativas en el 7% de los casos, y la agudeza visual de los pacientes con o sin tratamiento fue muy similar. En los pacientes con tratamiento fue del 56%, mientras que en los pacientes con tratamiento
fue el del 46%, no presentaban ningún tipo de mejoría al mes, a los 3, a los 4 y a los 6 meses de valoración. Sin embargo, en las condiciones de los pacientes que no tuvieron tratamiento se podrían demorar un poquito más en presentar algún tipo de mejoría, y todos los resultados fueron muy bajos en el sistema GRADE debido a que ninguno de los resultados tampoco pues cumplía como con los criterios para tener un adecuado estudio. No, en estos estudios no se informó ningún tipo de reacciones adversas de los pacientes, y se concluyó entonces en este estudio que como ningún tratamiento mejora la visión en los pacientes con retinopatía de Putner, pero la diferencia entre ningún tratamiento y la terapia con corticosteroides no tuvo entonces diferencia estadísticamente significativa. La calidad de la evidencia fue muy baja y tuvo un gran sesgo, por lo cual los autores concluyeron que se necesitaban más investigaciones adicionales para comprender entonces la seguridad del tratamiento de la retinopatía de Putner. Como último entonces reporte, entonces tenemos que este es un reporte de caso que fue publicado en el Journal of Medical Case Reports por Sadin y otros, en donde informaron un caso que fue tratado con tabletas de indometacina de 25 miligramos al día durante 6 semanas, y su visión mejora entonces de cuenta dedo a 20/40 en las imágenes como se encontraba el paciente. En cuanto a los factores pronósticos, entonces tenemos que el pronóstico visual es variable. Estudios han mostrado agudezas visuales de 20/70 o peor, sin diferencias estadísticamente significativas entre las 3 etiologías más frecuentes. La mejor medida de agudeza visual fue de más o menos, fue una diferencia de 2.7 desviaciones estándar en las líneas de Snell, sin diferencia estadística entre las etiologías más comúnmente mencionadas, y se observa una recuperación de 2 líneas de la agudeza visual. También entonces se han descrito factores de pobre pronóstico asociados con un mal resultado, como son el infarto macular, la inflamación del disco óptico, la fuga que se observa a nivel de la angiografía con fluoresceína, la hipoperfusión coroidea, que el paciente haya tenido un episodio previo, el compromiso de la retina periférica y estas manchas de Pucher y las manchas de Pucher y las hemorragias pueden resolverse en varios meses. Entonces, este es un estudio de Pucher retinopatía en donde se evaluó entonces la epidemiología, las características clínicas y el outcome, el resultado de los pacientes, 24 ojos, 15 pacientes con retinopatía de Putner, en donde se evidenció entonces que el 50% de los ojos mejoraron 2 líneas de tratamiento y el 23% mejoraron al menos una línea durante el seguimiento. En cuanto a las complicaciones que pueden presentar estos pacientes, se pueden quedar los pacientes al terminar estos casos pueden presentarse con una atrofia óptica, atrofias del EPR, un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, un adelgazamiento de la fovea y las atenuaciones de los vasos. Eso era todo lo que les traía para compartirles en la sesión del día de hoy, debido al caso tan interesante que vimos con los doctores Politi y Vergara en el instituto, y muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Catalina. Muy buena revisión. Quería hacerle una pregunta. Usted Sí, mencionó doctor. que en el caso pidieron potenciales visuales evocados. Sí, eso fue por parte de oftalmología general. Y con eso, Pero hasta donde usted sabe, ¿tiene algún valor, no, indicación, dio alguna información no, en el doctor, caso? como le mostré, la mayoría de los exámenes que se utilizan por lo general son el OCT, la angiografía, pues en algunos casos muy poco se reporta sobre la electroretinografía multifocal, pero sobre la validez de los potenciales visuales evocados, pues no tiene como ningún tipo de significancia clínica, no se ha descrito. Bueno, pues sí es importante que quede el mensaje entre los residentes, pues que no hay, ante la sospecha de una Purcher, no hay pues
ninguna indicación para pedir potenciales visuales evocados, a menos que uno estuviera por alguna razón sospechando compromiso del nervio óptico. Lo que caracteriza a Purcher son unos cambios retinales con afectación de la visión por trauma a distancia. Los traumas más comunes pues, son las fracturas múltiples y las compresiones torácicas o abdominales, aparte de las otras enfermedades como pancreatitis y las autoinmunes, especialmente lupus. Tienen un mecanismo fisiopatológico, como usted muy bien lo explicó, común, que llevan a esas características, manchas y hemorragias en la retina. Yo no había leído ni he visto nunca asociado a trauma cráneoencefálico. Usted mencionó unos casos donde había trauma general, sistémico, fracturas y trauma cráneoencefálico. Pero me queda la duda con la presentación que usted hace, si solo trauma cráneoencefálico puede producir Purcher, porque, como le digo, lo que caracteriza al Purcher es el trauma a distancia. Entonces, en trauma cráneoencefálico entra uno a sospechar si llamar a un Purcher algo que pudo ser trauma directo. Por ejemplo, la conmotio retinale o conmoción retinal o retinopatía traumática o edema de Berlín, en algunos casos tiene cierto parecido con Purcher. Entonces es posible que casos de manchas en la retina, edema del polo posterior y trauma craneoencefálico, alguien decida llamarlo Purcher y eso pues realmente no es Purcher. De lo que usted leyó, porque es que mencionó varias veces trauma craneoencefálico, ¿usted recuerda que estuviese asociado solo trauma craneoencefálico a Purcher? No, la mayoría del tiempo lo que describían eran como accidentes de tránsito que en su mayor parte son accidentes de politraumatismo y también, o sea, comprendían los traumas torácicos y tenían como hallazgos también traumas craneoencefálicos. Sí, pues yo creo que entonces es importante dejar claro eso, porque como les digo, solo trauma craneoencefálico produciendo Purcher, yo no creo hasta ahora, ni lo he leído ni lo he visto, porque para que haya Purcher se necesita trauma bastante masivo, ¿sí? Múltiples fracturas de las piernas, aplastamientos abdominales, torácicos. Por ejemplo, cinturón de seguridad. Hemos tenido algunos casos en donde hay volcamientos y sacudones y la persona llevaba cinturón de seguridad. Pues probablemente salvó la vida gracias a eso, pero después hace una Purcher. Y eso es lo que caracteriza al Purcher, pues y en eso estuvo pues la genialidad de la descripción de Purcher, es decir, aparecen unas lesiones en la retina y no hay nada en la vecindad del ojo que las explique, todo esto es a distancia. Entonces, pues sí es clave saber que esta enfermedad existe y poder interrogar a los pacientes sobre sus antecedentes, sobre las enfermedades que puedan tener simultáneamente, porque está el peligro del oftalmoscopista acucioso, ¿no? Que no sabe mucho de retina, se asoma con un oftalmoscopio y ve cosas blancas allá atrás y comienza a hacer toda clase de diagnósticos exóticos. Yo he llegado a ver pacientes de lupus con un Purcher clásico recibiendo anfotericina endovenosa para una supuesta endoftalmitis por cándida y cosas así por el estilo. Se ven simplemente porque se desconoce esta enfermedad y
hacen toda clase de diagnósticos raros y exóticos. Entonces es muy importante que el oftalmólogo esté siempre a la mano, conozca, esté familiarizado con esto, con los distintos diagnósticos que lo pueden producir, entre los cuales, pues obviamente el principal es trauma a distancia. ¿Más alguna pregunta para Catalina? ¿Algún comentario? Sobre tratamiento, yo quería decir, pues que, saben que cada que tenemos una enfermedad que no entendemos bien, que no sabemos tratar, pues lo primero que le ocurre a la gente es échale esteroides, ¿sí? Entonces no tiene nada de raro que le hayan echado esteroides, pero si uno analiza el mecanismo fisiopatológico, pues no parece tener nada que ver, y en la revisión que usted hace, pues muestra muy claro que no parece haber un beneficio. El problema de Purcher, como con muchas enfermedades que se mejoran solas, es que cualquier tratamiento le sirve, ¿no? Entonces es muy fácil hacer un reporte. Yo tuve un Purcher con 20/400 y le di agua de manzanilla y mire la maravilla, a los 3 meses recuperó visión, ¿sí? Es muy fácil hacer todo eso, pero para demostrar que algo sirva, pues ustedes saben que se necesita más. Me llama la atención que en esta era el antiangiogénico no se le haya ocurrido a nadie inyectarle, échele antiangiogénicos a eso. Sí, ¿No Doc, sí se encontraste? les ocurrió. En los edemas de mácula también estaba reportado que utilizaran Bueno, antiangiogénicos. sí, pues claro, faltaba Pero eso, que pues alguien sin dijera. mayor evidencia que estuviera estadísticamente significativa pues en cuanto a agudeza visual. Sí, nada apunta en la fisiopatología, que está más o menos entendida, pues no totalmente entendida, pero nada apunta a que darle esteroides, AINES o antiangiogénicos a un ojo vaya a servir. Ya que den AINES o esteroides para la condición sistémica es otra cosa. Por ejemplo, si usted resuelve que una autoinmune la va a tratar con esteroides o le va a combinar esteroides al tratamiento, pues eso es otro cuento. Allí sí puede tener cierto sentido, pero de resto no creo, y la verdad es que en la medida en que se mejora la patología primaria, pues el Purcher va mejorando, en la medida en que resuelven las fracturas, el trauma, en la medida en que se controla el lupus o lo que sea que lo produjo, las manchas van desapareciendo, la visión va mejorando, quedando algunas secuelas, ¿no? Que usted lo mostró bien, en los OCTs quedan algunos cambios, a veces en el campo visual paracentral quedan algunas alteraciones, unas secuelas, no siempre los pacientes recuperan una función visual, así la agudeza visual sea buena, no siempre recuperan una visión completa, porque quedan escotomas paracentrales que el paciente perceptivo es capaz de darse cuenta, ¿no? ¿Algo Doctor, más? una preguntita. ¿Usted a un paciente con un edema de Berlín o un commotion retinae le deja un AINES tópico o ni siquiera los Sí, maneja con no, AINES tópico? cuando Porque hay digamos que en trauma este directo. caso podríamos, o sea, bueno, no sé, yo tampoco soy partidario de que, como mostraron los estudios, que generen beneficio, pero sí, como es muy parecido a la imagen clínica de un edema de Berlín, un commotion retinae o alguna afectación de las capas retinales, el Cebestena menos, por lo menos no le hace daño, no es tan invasivo y no es costoso y pudiera generar algún grado de estabilidad, sobre todo en etapa temprana. En este caso, como Sí, nos pero llegó ahí 4 meses estamos hablando después, de otra película totalmente distinta, ¿no? En el trauma directo al globo ocular, pues el mecanismo fisiopatológico sí es inflamación directa, ¿no? Por el trauma, y obviamente que en toda inflamación traumática los AINES sí sirven, entonces ahí sí tiene valor, y ahí yo sí le daría a un edema de Berlín, a una conmoción retinal, sí creo que tiene valor eh, los AINES. Pero lo que yo mencioné fue Purcher, ¿no? Que no le veo mucho sentido
a darle esteroides a la retinopatía de Purcher. Si ya Que le no dan recibió ningún esteroides, trauma a la retina, claro. si ya le dan esteroides a la patología primaria, eso es otro cuento, pero a la retinopatía, darle esteroides por la retinopatía, no, yo no creo que tenga mucho sentido y lo mostró muy claro en la revisión Catalina, pues no hay ninguna evidencia de que eso sirva o funcione. Recuerden que en, en medicina uno no tiene la obligación de tratar si no hay razonable evidencia de que lo que está haciendo, de que el tratamiento que está dando tiene un valor. Yo sé que todos sentimos eso. Hay que hacer algo, ¿sí? Eso está metido pues en la psiquis médica muy profunda. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que darle algo a este paciente. Y en el caso más extremo, pues la gente dice, pues aunque sea como placebo, pero yo tengo que darle algo. Y eso, pues es una concepción que no es correcta, ¿no? Porque dar algo a veces genera efectos secundarios y hace daños. Entonces, coger un paciente, por ejemplo, y meterle una megadosis de esteroides, porque hay que hacer algo y porque de pronto eso sirve, y resulta que usted con la megadosis de esteroides le indujo una cantidad de cosas adicionales, ¿no? De problemas adicionales. Entonces, pues tenemos que aceptar que en algunas entidades no tenemos tratamientos probados y no hay que hacer algo, ¿sí? Sí, perfecto. Una pregunta, ¿y a ustedes, estos pacientes, cuánto tiempo de seguimiento les da? Porque al final verlos no nos cambia, o sea, no va a aparecer ningún signo que justifique el tratamiento. No sé qué tan pronto hacerle seguimiento a estos casos. Nosotros le pedimos Sí, exámenes y control, pero yo diría que el seguimiento es más como para darle un apoyo como psicológico al paciente, decirle, mire, está mejorando, le están aclarando, se le están quitando las lesiones, mire cómo la visión está mejorando. Y por otro lado, pues a uno le sirve para entender y conocer un poco claro, mejor observar la esta patología. enfermedad, que es una enfermedad relativamente rara, no es una cosa que uno ve todos los días. Entonces, en la medida en que uno estas patologías raras las sigue un poco más, pues uno aprende a entenderlas, a ver cómo evolucionan, a ver cómo es que se curan solas, ¿sí? Eh, y ese sería el valor del seguimiento y entender finalmente qué secuelas, qué le quedó al paciente. Vuelve y juega, ¿no? No siempre estamos allí para intervenir, para hacer algo. A veces estamos para consolar, para ayudar a entender. eh, y, y en las enfermedades donde mm, no se entiende también, no es como tan claro el mecanismo fisiopatológico y por qué hacen poquitas manchas o hacen muchas y por qué más en la mácula y por qué, pues en la medida en que uno los sigue y entiende la enfermedad, pues eventualmente puede llegar a contribuir en algo, ¿no? Documentar bien los hallazgos, después se hace una revisión, luego se publica y es el conocimiento conjunto de varias publicaciones. Pues Purcher debió llegar a esa conclusión después de ver varios pacientes que no entendía qué tenían, ¿no? Entonces hace la descripción. Entonces ese es el valor, sería el valor del seguimiento. No siempre seguimos a los pacientes porque estemos interviniendo o curando. A veces lo seguimos porque estamos aprendiendo y eso es parte del oficio de la medicina, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Excelente, Doc, gracias, sí. Ya le mostraremos las fotos cuando nos llegue, si es que nos llegan las imágenes al instituto. Uh-huh.
De paso, en Retina Cálida hay dos o tres casitos. Sería bueno que las subieran. Yo miré ahorita, yo pensé que tenía mucho más, pero pues sí hemos visto pues en el curso de la vida ya bastantes casitos, inclusive de personas relativamente cercanas que han tenido traumas, accidentes automobiliarios. Hemos tenido casos. Entonces, pues es valioso que las suban y vayamos armando allí el atlas, ¿no? Con la historia, con el cuento. Sí, perfecto, porque este paciente también tiene buenas fotos de OCT. Pues también nos sirve para sumar. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ok, muchas gracias. Gracias.